este vídeo. Como dije estos días atrás, estoy estudiando psicología y he decidido que algunas de mis horas de estudio sean grabadas aquí en Twitch, sean emitidas y grabadas aquí en Twitch. Estoy comprobando que está saliendo el sonido bien por la emisión de Twitch. Parece ser que sí, porque mi torre ya está haciendo ruidos cansados. Voy a comprobar que está saliendo todo bien. Y vamos a empezar con un tema muy, muy, muy interesante. Me encanta este tema porque es de plena actualidad y me fascina. Ahora os diré el artículo que vamos a leer, porque este artículo forma parte de, de la... Mira, sí, se está oyendo. Se está oyendo valentito, pero bueno, como tengo el ordenador, el internet rural, es así que se ve bien. Entonces está claro, esto se está emitiendo. Vamos a empezar con poniendo las imágenes para que se vean. Vamos a ver que me vea yo. A ver si ya me veo. Todavía no. Aquí estoy. Hola, ¿qué tal? Soy Mati Matarredona, estudiante de Psicología por la UNED, y hoy vamos a hacer una lectura comentada sobre un artículo que forma parte de la asignatura Psicología de la Educación. Lo voy a decir todo en castellano. El artículo nos lo dieron en inglés, lo tuvimos que traducir. Yo lo traduje por Google. Creo que está bien traducido porque estuve trabajando unos cuantos días en esto. No fue copiar y pegar y traducir, sino me estuve entreteniendo para que coincidieran bien. Puede que haya errores, por supuesto que habrán errores. Por eso lo he leído ya como 4 o 5 veces. Y siempre encuentro algo. Así que es normal que vayan a haber errores. Bien, yo voy a poner aquí en pantalla el artículo original. Yo estoy leyendo en castellano desde mi doc de Driver, que lo traduje. Y entonces empezamos, ¿de acuerdo? Así que venga, vamos allá. Se titula Reducir las creencias pseudocientíficas y paranormales en estudiantes universitarios a través de un curso de ciencia y pensamiento crítico. Este artículo su autor es James A. Wilson y se editó en 2018. ¿De acuerdo? La introducción nos dice: las creencias paranormales y pseudocientíficas son comunes en la cultura estadounidense moderna. Musella, 2005. Y a menudo se hace referencia a ellas en televisión y películas, redes sociales, libros y publicidad. Aunque no existe una definición universalmente aceptada de sujetos paranormales y pseudocientíficos, tienen una característica en común: no están respaldados por evidencia empírica y aparentemente violan las leyes conocidas del universo. Las creencias paranormales son creencias, entidades, procesos que, de ser verdaderas, violarían los principios limitantes básicos de la ciencia. Esto lo dijo Tobacic y Milford en 1983. E incluyen elementos de religión tradicional, psíquica, entendiendo psíquica como percepción extrasensorial, brujería, espiritualismo,
monstruos y fantasmas y precognición. Y hay una nota que se refiere a paranormal. Lo paranormal también incluye el dominio de lo llamado sobrenatural. Este artículo no hace una distinción entre creencias paranormales y sobrenaturales, excepto que sobrenatural podría referirse más a seres pues como dioses o fantasmas, mientras que paranormal puede incluirlo tanto a seres como a procesos misteriosos como ESP o curación psíquica. ESP es percepción extrasensorial. Vale. La pseudociencia es cualquier tema que no está respaldado por evidencia empírica y aparentemente viola las leyes conocidas de la ciencia, pero usa el lenguaje científico para hacerse pasar por ciencia válida, con ejemplos que incluyen la desintoxicación de todo el cuerpo, magnetoterapia, ventosas, astrología, creacionismo y medicina homeopática. Schemer, 1997. Además, la pseudociencia también puede incluir miedos sin fundamento de los sujetos que podrían justificar una preocupación genuina en las condiciones adecuadas. Por ejemplo, el miedo y la oposición a los OGM, esto es los organismos genéticamente modificados, que se basan únicamente en la creencia de que son inherentemente malos, sin evidencia que respalde que el miedo calificaría como pseudociencia. Pero la preocupación por las implicaciones ecológicas de los alimentos genéticamente modificados basados en la evidencia no lo haría. En la superficie no parecería perjudicial para alguien creer en temas tan científicamente infundados. Sin embargo, puede haber un costo directo para las personas, es decir, pérdida de dinero o rechazo de tratamientos médicos conocidos. Naim et al. 2009. Y costos indirectos para la sociedad por parte de ciudadanos crédulos. Voy a ir avanzando aquí está, vamos por aquí, los costes de la sociedad. Los costos para la sociedad de los ciudadanos crédulos pueden tomar diferentes formas y propagarse a través de muchos sujetos sociales. Con respecto a la creencia en las teorías de la conspiración, las personas que mantienen estas creencias tienen menos probabilidades de participar en política. Jolley y Douglas, 2014. Tienen malas prácticas de salud. Ford et al. En 2013, Gaston y Allerhey Green, 2013, Oliver y Wood, 2014b. Y es más probable que existan actitudes racistas. Baer, 2013, Schwami, 2012. Y violencia política. Bilevich et al. 2013. Las personas que se suscriben a la medicina alternativa tienen menos probabilidades de vacunar a sus hijos. Downey et al. 2010, Jones et al. 2010. O utilizar tratamientos o medicamentos que se sabe que son efectivos. Utinance y Ancane, 2014. Aquí tengo que ver porque dice son efectivos, pero creo que dice que no son efectivos. ¿Ves? Lo decía antes, puede que me vaya a utilizar. Que no son efectivos. Exacto. Todos estos comportamientos representan una fuerza socialmente desestabilizadora y potencialmente un peligro para la salud generalizado. Por tanto, contrarrestar creencias no fundamentadas mediante la enseñanza del pensamiento crítico y la promoción de la alfabetización científica es importante para la estabilidad y la salud de la sociedad. ¿Vale? Vamos otra vez a subir para arriba. Aquí está. Seguimos.
Las encuestas de los últimos 20 años han demostrado de manera consistente que la creencia en temas paranormales y pseudocientíficos sigue siendo alta entre el público estadounidense. Gallup y Newport en 1991, Orenstein 2002, Rice 2003. Estas encuestas han demostrado que la mitad de los estadounidenses respalda al menos una teoría de la conspiración, Oliver y Wood 2014a, y que el 73% de los estadounidenses cree en al menos un sujeto paranormal, Stark 2012. Con creencias en los sujetos paranormales que van del 25 al 50%. Anderson, 1998, Gallup y Newport, 1991, Nisbet, 1998, Wilson, 2001. Estoy machacando en los autores, bueno, machacando, estoy leyendo literalmente los autores que dijeron todo esto porque es que me parece súper importante que se tenga claro que esto ya está estudiado. Se lleva años estudiando esto desde diferentes sectores, desde la psicología, la sociología, la antropología, pues porque es muy importante que se sepa que hay una serie de cuestiones o patrones conductuales que se repiten y que esos patrones conductuales puede que sean perjudiciales para nosotros mismos o para nuestros allegados. Seguimos leyendo el artículo. Aún más preocupante es el analfabetismo científico concomitante, incapaz de identificar correctamente los principios científicos básicos, que puede estar asociado con un aumento de creencias paranormales y pseudocientíficas. McLeish, 1984. Sin embargo, la relación entre conocimiento científico y la reducción de creencias paranormales y pseudocientíficas sigue sin estar clara, ya que otros estudios no han encontrado conexión. Walker et al. En 2002 y Ryan et al. En 2014. Subimos un poquito, comparando. En comparación con los Estados Unidos, los países europeos parecen tener una tasa promedio más baja de creencias paranormales. Sin embargo, estas creencias aún pueden alcanzar niveles altos para ciertos temas. Por ejemplo, las creencias paranormales entre los jóvenes escandinavos suelen ser bajas. Harald Sons y Houkoper, 1996. Y los estudiantes universitarios finlandeses suelen mostrar incredulidad entre los sujetos paranormales e incertidumbre en las creencias religiosas tradicionales. Tobaksik y Pirtila Bakkam, 1992. A mí me van a disculpar si yo estoy leyendo mal los nombres, por favor, no es mi intención, pero hay cosas que no sé cómo se pronuncian y lo digo tal cual. Sin embargo, aproximadamente el 15% de los estudiantes de secundaria suecos todavía mostraban una creencia en las supersticiones y tenían una alta creencia, el 77%, en la precognición. Schodin 2002. De manera similar, los estudiantes islandeses mostraron incredulidad en todos los temas paranormales excepto en la precognición. Tobaksik y Milford, 1983. Los estudiantes letones también mostraron una incredulidad general en todos los temas paranormales, con la excepción de las mujeres, que tenían una creencia ligeramente mayor en las creencias religiosas tradicionales. Utinans et al. 2015. Vemos que hay una, por ejemplo, aquí pone, de manera similar, los estudiantes islandeses mostraron incredulidad en todos los temas paranormales excepto en la precognición. Tobaksik y Milford, 1983. Han pasado 40 años. 83, 93, 103.
37 años. Bueno, y aquí también los estudiantes letones también mostraron una incredulidad. Lo que vengo a referir que este último, los estudiantes letones también mostraron una incredulidad general en los temas paranormales, con la excepción de las mujeres que tenían una creencia ligeramente mayor en las creencias religiosas tradicionales. Es del 2015. Hay una diferencia, creo que bastante grande. Bien, seguimos. Vamos por aquí. Ahí está. Se han desarrollado varias encuestas de creencias para medir aspectos de qué tan bajo control se siente una persona sobre su vida, qué tan dispuesto está alguien a incorporar el pensamiento mágico o qué tan abierto está alguien a aceptar sujetos basados puramente en creencias. Por ejemplo, ¿cuánto se siente alguien en control de su propio destino? Por ejemplo, control impulsado internamente versus estar a merced de fuerzas externas. Control externo, locus de control. Bien, ya entramos en conceptos psicológicos. El locus de control viene a ser algo así como, yo lo estudié en psicología de la motivación, es lo que hace que una persona atribuya consecuencias y responsabilidades de manera externa o atribuya consecuencias y responsabilidades de manera interna. Esto es, que si es de manera externa, pues digamos así muy rápidamente, echará la culpa a los demás, y de manera interna se echará la culpa a sí mismo. Ese equilibrio entre mantener en atribuir consecuencias y responsabilidades entre lo externo y lo interno es lo ideal, claro, porque ni siempre se echará a la persona la culpa a sí mismo, ni siempre le echará la culpa a los demás. O sea, habrá un balance ahí que en tanto pues reconocerá sus propios errores y en tanto reconocerá que han sido errores de otros. Vale. Eso por lo que significa locus de control. Si las fuerzas, otro ejemplo para medir las creencias, se ha visto que si las fuerzas mágicas influyen en su vida, por ejemplo, si hay ideación mágica, qué tan completamente absorto se vuelve alguien en situaciones de fantasía, películas, etcétera. Esto tiene que ver por la absorción, es decir, estás confundiendo la realidad con la ficción. Al ver una película, una cosa es que te sientas identificado con un personaje o con dos o tres personajes, y otra cosa es que ese personaje te absorba y pienses que el devenir de ese personaje es tu devenir futuro. Eso es la absorción. Bien. Y si una persona interpreta eventos aleatorios como pertenecientes directamente a ellos, ahí tenemos el pensamiento referencial. Si nos pensamos que cualquier cosa que pasa es directamente que nos pase a nosotros. Hay una fuerza externa por ahí que está manejando los hilos pues, para que encontremos diferentes mensajes por donde andamos o por donde caminamos o por donde vivimos o por donde estamos. Bien, entonces hemos visto que son tres medidas. El locus de control, si es interno o externo. La absorción es la ideación mágica que hace que todo lo que veamos en la ficción tenga que ver con nosotros, y luego el pensamiento referencial, que es que todo lo que vivimos a nuestro alrededor directamente tiene que ver con nosotros. Todo esto explicado muy grosso modo, ojo. Los puntajes altos en cualquiera de estas pruebas se han asociado con una mayor creencia paranormal y pueden proporcionar la base para tendencia natural de alguien a creer en estos sujetos. Estos sujetos son entes imaginarios o personajes fantásticos
ideas irracionales, es igual. Varios estudios han encontrado un vínculo entre la creencia en sujetos paranormales y pseudocientíficos y las pruebas psicológicas que miden la disposición de una persona a aceptar fuerzas externas que afectan su vida. Esto es importante. Varios estudios han encontrado un vínculo entre la creencia en sujetos paranormales y pseudocientíficos y las pruebas psicológicas que miden la disposición de una persona a aceptar fuerzas externas que afectan su vida. Entre estos estudios están Newey y Davis, 2004, Ergovich et al. 2008, Sagone y De Caroli, 2014. Esto está relativamente reciente. El pensamiento referencial estuvo estudiado por Lessenberger et al. En 1997, la ideación mágica por Ekland y Chapman en 1983, la absorción por Tellinger y Atkinson en 1974 y el locus de control de Rotter de 1966. Son todas medidas de control relativo interno versus externos que una persona tiene en sus vidas. Cada una de estas encuestas mide el potencial de incorporar el pensamiento mágico para explicar aspectos de la vida diaria. Esto es muy importante porque nos encontramos con 4 instrumentos de medida que ya se hicieron, que van desde 1966 a 1997 y que estudian o nos dan la posibilidad de unas mediciones sobre el pensamiento referencial, la ideación mágica, la absorción y el locus de control. Y luego cada una de estas encuestas mide el potencial de incorporar el pensamiento mágico para explicarnos aspectos de la vida diaria. Muy bien, vamos a subir para arriba. Aquí. Seguimos. ¿Por qué la gente cree en lo paranormal y la pseudociencia? Es un tema complejo y hay otros factores potenciales más allá de los perfiles psicológicos que puedan estar relacionados con la creencia en sujetos sin base empírica. Por ejemplo, Lewandowski et al. En 2013 encontraron un vínculo entre el respaldo a la economía de libre mercado y el rechazo a la ciencia del cambio climático. Este estudio optó por centrarse en factores de base más psicológica, ya que las creencias paranormales y pseudocientíficas de este estudio reflejan una base inherentemente no científica que probablemente esté respaldada por la forma en que el cerebro de un individuo percibe el mundo. Esto se ha denominado el modo de pensar de proceso dual, en el que los individuos pueden dividir sujetos lógicos e ilógicos en diferentes secciones de su espacio de creencias. Lindemann y Aarnio, 2006. Esto es muy importante. Se ha denominado el modo de pensar de proceso dual, en el que los individuos pueden dividir sujetos lógicos e ilógicos en diferentes secciones de su espacio de creencias. El ejemplo más evidente es pues el científico, muy científico, que va a misa los domingos o a la sinagoga o a cualquier tipo de espacio donde tenga su culto, su religión. No es incompatible, puede ser un perfecto profesional de la ciencia y defender los argumentos científicos con pasión y vehemencia y a la vez tener ideas o creencias religiosas. Eso es algo que se da muchísimo en muchísimos aspectos. Seguimos. De interés para los educadores y científicos es si los individuos pueden superar cualquier propensión medida por las pruebas psicológicas descritas anteriormente a creer en sujetos paranormales o pseudocientíficos.
Se ha sugerido que la exposición al pensamiento crítico y la evidencia científica pueden reducir estas creencias injustificadas. El pensamiento crítico es, esto es importante, la definición que dan ellos del pensamiento crítico: la capacidad de llegar a una decisión razonada basada en la evidencia fáctica conocida sobre un tema. Y esta definición la propone Bensley, 1998. En un mundo dominado por la ciencia y la tecnología, el pensamiento crítico es un requisito básico. De hecho, una vez advirtió Carl Sagan, vivimos en una sociedad exquisitamente dependiente de la ciencia y la tecnología, en la que casi nadie sabe nada de ciencia y tecnología, y que esta mezcla combustible de ignorancia y poder nos va a estallar en la cara. Lo dijo Sagan en 1995. Es muy importante este tema. No quiero hacer transversalidades de este artículo porque el artículo es bastante largo y es muy importante, pero estamos viviendo una pandemia mundial y estamos viendo cómo las conspiraciones emergen. Las conspiraciones van emergiendo. A ver, teorías de conspiraciones, mejor dicho, porque las conspiraciones son eventos reales. Una conspiración puede ser un quedar con tu familia para celebrar un cumpleaños y que lleves 2 semanas planificando con 10 personas dónde se va a celebrar el cumpleaños, cuándo, a quién se va a invitar, qué se va a regalar, vamos, todo lo que lleva realizar una fiesta, y que la persona, la persona que vaya a cumplir años ese día no se entere. Eso también es una conspiración. O sea, las conspiraciones son reales, existen todos los días millones y millones y millones de conspiraciones. ¿Por qué? Pues porque nos gusta la sorpresa, nos gusta el preparar fiestas, nos gusta a lo mejor tener secretitos. En el mundo, por ejemplo, en el mundo cinematográfico, en el mundo del teatro, muchos actores, autores dicen: estoy preparando algo, pero no voy a decir nada, por si no sale. ¿Ves? Todos esos son conspiraciones, están preparando algo que ya se saldrá a la luz tarde o temprano. Entonces las conspiraciones existen, no se pueden negar, y luego las conspiraciones delictivas también existen. De esto hablé, tengo una entrada en Medium que la pondré en algún sitio para que vean que el tema de la conspiración no viene de ahora, viene desde que el Homo sapiens es Homo sapiens. El tema es estas teorías de las conspiraciones que emergen. Por ejemplo, repito, estamos viviendo una pandemia mundial y ahora están saliendo teorías de la conspiración en el sentido de que niegan la pandemia. O sea, niegan que exista un virus que se llama SARS-CoV-2 y que ese virus esté provocando unas neumonías bilaterales en los pulmones. Niegan que haya un remedio, una vacuna, pues por muchos motivos, como por ejemplo que ha salido muy rápido, que de base hay gente que en las vacunas no cree. No es que crea, piensa que la vacuna es una especie de control del Estado sobre la persona y entonces ellos se sienten libres si no quieren vacunarse, entre otras muchas excusas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Aclarar que las conspiraciones existen, lo que emergen en momentos de incertidumbre como la que estamos viviendo actualmente es las teorías de la conspiración. Y por eso decía Carl Sagan aquí un poquito antes que vivimos en un momento de
tecnología absoluto, pero que muy pocas personas saben de ciencia y de tecnología. Sin embargo, todos llevamos la mayor parte de la población lleva un móvil. La mayor parte de la población ha tenido acceso a Internet. Y que esto es una mezcla combustible de ignorancia y poder que nos va a estallar en la cara. Si no nos ha estallado en la cara en esta pandemia es porque hay grandísimos profesionales que han apostado por sí mismos y han empujado este carro de la incertidumbre para llevar a las personas enfermas a la sanación y a millones de científicos que han puesto sus laboratorios a disposición de sacar una vacuna. Y sí, ha sido un hito histórico científico lo que hemos vivido con el tema de las vacunas contra el SARS-CoV-2. Esto también produce inquietud e incertidumbre en los propensos a teorizar sobre conspiraciones porque dicen que una vacuna suele tardar años. Pero es que los esfuerzos que han hecho los países, estados enteros, han aportado recursos en dinero, en recursos humanos, recursos materiales para que esto se llevara a cabo. Entonces, el pensamiento crítico es fundamental en estos momentos. Es indispensable, solo que la incertidumbre pesa más. Y más cuando te pilla tan de sopetón unas vivencias como las que estamos viviendo, las que estamos teniendo, que no, se han alterado economías, familias, porque han fallecido varias personas en una misma familia de una enfermedad que hasta hace año y medio no se conocía. Y todo esto va sumando para que emerjan estas teorías de la conspiración que echan culpas a poderes más o menos visibles o al propio pueblo, que algunos, pues por llevar mascarilla en estos momentos, nos llaman borregos. En fin, sigo leyendo. Y nos quedamos en que la importancia de las habilidades de pensamiento crítico se valora tanto que comúnmente se incluye como una de las habilidades más importantes para la enseñanza de estudiantes universitarios, Weir 2009, y profesionales de la salud, Brown et al. 2001, Free et al. 1999, Sandor et al. 1998, Scott et al. 1998. Repito. La importancia de las habilidades de pensamiento crítico se valora tanto que comúnmente se incluye como una de las habilidades más importantes para la enseñanza de estudiantes universitarios y de profesionales de la salud. Una suposición entre los objetivos del Plan de Estudios de Educación Superior es que los estudiantes con habilidades de pensamiento crítico bien desarrolladas serán menos propensos a creer en temas fraudulentos o sin apoyo comúnmente asociados con creencias paranormales y pseudocientíficas. Con este fin, varios estudios han investigado el efecto de la educación y el pensamiento crítico en diversas creencias. Vamos a subir para arriba. Aquí vamos. Bien. Se ha considerado que la educación superior está asociada con una reducción de las creencias paranormales y pseudocientíficas. Peltzer 2003. Aarnio y Lindemann en 2005 encontraron que los estudiantes universitarios tenían menos creencias paranormales que los estudiantes de escuelas vocacionales y que la diferencia se debía en gran medida a la mayor cantidad de pensamiento analítico que tenían los estudiantes a nivel universitario. De manera similar, Otis y Alcock en 1982 encontraron que los profesores universitarios eran más escépticos sobre los temas paranormales que los estudiantes universitarios o el público en general. En otro estudio,
a medida que los estudiantes aprendían más sobre psicología, su capacidad para distinguir entre ciencia y pseudociencia aumentó y, posteriormente, disminuyó su creencia en lo paranormal. Bensley et al. 2014. Como Arnio y Lindemann 2005, Bensley et al. 2014 encontraron que la disminución de las creencias paranormales se asoció con la exposición a un pensamiento más analítico. Esto es importante. La disminución de las creencias paranormales se asoció con la exposición a un pensamiento más analítico. Participar en habilidades de pensamiento crítico, particularmente en cursos de educación superior, puede tener un efecto reductor en la creencia del estudiante en sujetos paranormales. Por ejemplo, se encontró que las creencias paranormales de los participantes mayores de 55 años se redujeron después de un curso de una semana de indagación escéptica. Banzinger, 1983. De manera similar, los estudiantes de un curso dedicado a la investigación escéptica de la parapsicología tuvieron una disminución del 32 al 45% en las creencias paranormales. McLean y Miller 2010, Manza et al. 2010. Los estudiantes expuestos a métodos de pensamiento crítico y evaluación de diseño experimental redujeron sus creencias paranormales en un 10%. Stark 2012. Y cuanto más conocimiento científico tenían los estudiantes, más rechazaban los sujetos paranormales. Bensley et al. 2014. Muchos de estos estudios midieron los cambios en las creencias paranormales después de tomar cursos regulares impregnados de pensamiento crítico. Sin embargo, en este estudio se investigaron los cambios en las creencias de los estudiantes siguiendo un curso diseñado específicamente para enseñar pensamiento crítico y las ciencias básicas, así como para confrontar directamente creencias paranormales y pseudocientíficas. Vamos. Por lo tanto, parece que el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico es importante para prevenir la aceptación de creencias paranormales. La hipótesis probada en este estudio, vamos a marcar aquí hipótesis porque estamos hablando de un artículo científico, entonces tiene que haber una hipótesis. La hipótesis probada en este estudio fue que un curso de un semestre de duración enfocado en la enseñanza de las ciencias básicas y las habilidades de pensamiento crítico, al mismo tiempo que confronta temas paranormales y pseudocientíficos, disminuirá las creencias en estos temas. Esta es la hipótesis de partida. Además, se planteó la hipótesis de que los factores involucrados en la aceptación paranormal identificados por estudios previos, religión, género o pensamiento fantástico, afectarían tanto la creencia previa como posterior al curso en sujetos paranormales y científicos y pseudocientíficos. Bien, tenemos una hipótesis probada que nos dice: un curso de un semestre de duración enfocado en la enseñanza de las ciencias básicas y las habilidades de pensamiento crítico, al mismo tiempo que confronta temas paranormales y pseudocientíficos, disminuirá la creencia en estos temas. Esta es la hipótesis probada. Esto ya está probado. Hemos nombrado diferentes autores que lo han experimentado.
Y además se planteó la hipótesis de que los factores involucrados en la aceptación paranormal identificados por estudios previos, como religión, género y/o pensamiento fantástico, afectarían tanto la creencia previa como posterior al curso en sujetos paranormales y pseudocientíficos. Específicamente se asumió que los estudiantes que se identificaron a sí mismos como más religiosos no mostrarían tanta disminución en las creencias paranormales como los estudiantes menos religiosos. Esto es importante. Los estudiantes que se identificaron a sí mismos como más religiosos no mostrarían tanta disminución en las creencias paranormales como los estudiantes menos religiosos. Además, los estudiantes que no eran religiosos mostrarían creencias paranormales bajas antes de la clase y mantendrían esas creencias bajas durante el curso. Finalmente, siguiendo la literatura anterior, se esperaba que los estudiantes con puntajes altos en las encuestas psicológicas de locus de control, absorción, ideación mágica y pensamiento referencial también tuvieran puntajes iniciales más altos de creencias paranormales y pseudocientíficas. Bien, tenemos que se asume tres cuestiones. Que los estudiantes que se identificaron a sí mismos como más religiosos no mostrarían tanta disminución en las creencias paranormales como los estudiantes menos religiosos. La otra asunción es, mostrarían los estudiantes que no eran religiosos, mostrarían creencias paranormales bajas antes de la clase y mantendrían esas creencias bajas durante el curso. Y finalmente se esperaba que los estudiantes con puntajes altos en las encuestas psicológicas, repito, de locus de control, de absorción, de ideación mágica y de pensamiento referencial, también tuvieran puntajes iniciales más altos de creencias paranormales y pseudocientíficas. Entonces tenemos una hipótesis probada y tres hipótesis que se van a investigar. Vale, vamos a método. Aquí estamos. El método. Temas de investigación y curso. La descripción. Este estudio reclutó a estudiantes de pregrado matriculados en un curso de Ciencia y Pensamiento Crítico en una universidad, y el reclutamiento se basó en el registro de los estudiantes. La participación en este estudio fue voluntaria y no hubo compensación disponible para los estudiantes involucrados en este estudio. Un total de 369 estudiantes recibieron el conjunto inicial de preguntas, pretest y perfiles de psicología, y sin embargo solo 313 respondieron preguntas previas y posteriores al curso. Bien, hubo una pérdida ahí de sujetos. 50 sujetos, 53 sujetos. Las razones para la eliminación del conjunto de datos se debieron principalmente a que los estudiantes abandonaron el curso y no completaron las preguntas, o porque sus respuestas se consideraron poco confiables, como todas las respuestas a todas las preguntas eran iguales. A cada estudiante de la clase se le dio un número de código para usar en encuestas y evaluaciones para asegurar el anonimato de los estudiantes. Los estudiantes pueden optar por no participar en la investigación si no lo desean. Vamos para arriba. Ciencia y Pensamiento Crítico es un curso basado en conferencias de 3 créditos en la Universidad de Nebraska en Omaha,
con un tamaño de clase de 100 a 300 estudiantes. Está destinado a estudiantes que no son de biología y está compuesto por un grupo diverso de estudiantes, desde estudiantes de primer año hasta estudiantes del último año, con especialización en muchas disciplinas diferentes. Ciencia y pensamiento crítico es un curso que gira en torno a la comprensión de los métodos científicos y la aplicación del pensamiento basado en datos a temas inusuales comúnmente categorizados como pseudociencia o paranormal. Hay muchos puntos de vista sobre la naturaleza de la ciencia, Loving, 1991, y cómo distinguirla de otros esfuerzos ajenos a la ciencia. El curso utilizado para este estudio sigue el marco básico delineado por Corben y Loving, 2001, como el relato estándar de la ciencia, y utiliza la aclaración de Laudan, 1996, de que la ciencia es un método para separar el conocimiento confiable del no confiable, como base para explorar las afirmaciones extraordinarias de sujetos paranormales y pseudocientíficos. Además, este curso asume que existe una verdad, esto es, un universo objetivo, que es independiente de la percepción humana y que puede entenderse mediante una investigación cuidadosa. Este curso también establece que, hasta ahora, el proceso de la ciencia es el único proceso que los humanos han desarrollado que da respuestas confiables sobre cómo funciona el universo. Sin embargo, este curso también incluye una discusión de otras formas de obtener conocimiento, pero que, a diferencia de cualquier otro modelo de conocimiento, los métodos científicos son los únicos que intentan controlar el sesgo inherente de los humanos. Siguiendo la descripción de ciencia de Corben y Loving, 2001, el curso de este estudio consideró que la ciencia es naturalista, empíricamente comprobable, descriptiva, explicativa y asume que las leyes naturales son universales en el tiempo y en el espacio. Es decir, el carbono en la Tierra es igual que el carbono en Marte o Kepler 22b. Qué bonito. Vamos a seguir para arriba. Este curso proporciona una amplia introducción a los principales procesos naturales que ocurren en el universo y no asume ningún conocimiento previo de la ciencia. Aquí nos mandan a una tabla 1, que la tabla 1 está aquí. Esto, fíjense por dónde vamos, que no hemos ni rascado un poquito. Vamos a llegar aquí a la tabla 1. Aquí está. Cómo reducir el pensamiento pseudocientífico y las creencias paranormales. Vale. Aquí tenemos la tabla. Seguimos. Este curso proporciona una amplia introducción a los principales procesos naturales que ocurren en el universo y no asume ningún conocimiento previo de la ciencia. Primero, los estudiantes examinan de cerca los métodos científicos, el razonamiento lógico y las falacias, y cómo su cuerpo percibe e interpreta el mundo. En segundo lugar, aprenden acerca de numerosos temas pseudocientíficos, medicina alternativa
y paranormales, fantasmas, criptozoología, habilidades psíquicas extraterrestres, y evalúan críticamente estas afirmaciones desde una perspectiva científica. Hay numerosas demostraciones en clase para ilustrar en tiempo real problemas con la percepción y cómo los eventos paranormales suelen ser malos entendidos de los fenómenos normales. Por ejemplo, los estudiantes participan en varios juegos mentales en la que los estudiantes intentan seguir un patrón determinado, como leer el color de la fuente de una palabra escrita, pero descubren que no pueden desempeñarse bien cuando la palabra escrita es roja, pero el color de fuente es azul. Luego, los estudiantes comprenden cómo el cerebro prioriza ciertos datos, lectura por encima de otros datos, como la identificación de colores. El efecto Strop, muy bonito. En otro ejemplo, el profesor realiza el truco de la linterna fantasma, donde se apaga una linterna que está previamente encendida y se coloca sobre la mesa. Sin tocar la linterna, el profesor pide que si hay un fantasma en la habitación, encienda la linterna. Los estudiantes a veces se quedan boquiabiertos de asombro cuando la linterna se enciende sin que nadie la toque. Sin embargo, la explicación real de este fenómeno se da rápidamente y los estudiantes descubren que cuando la carcasa de plástico de la linterna se calienta, el plástico se expande y, al enfriarse, el plástico se contrae. Se apaga la linterna girándola de modo que los contactos eléctricos apenas se separen. Cuando el plástico se enfríe y se contraiga, hará contacto con la batería y se encenderá. Es física, no un fantasma. Que me hubiera gustado a mí haber hecho este curso. Por aquí vamos. Bien. En la tabla 1, pues los temas de la conferencia para el curso de Ciencia y Pensamiento Crítico descrito en el estudio, y las secciones de las clases estaban divididas por un examen de clase de reducción de creencias pseudocientíficas y paranormales en estudiantes universitarios. Bien. Como lección práctica sobre la recopilación de datos, este curso incluye una tarea que requiere que los estudiantes investiguen un fenómeno paranormal local y recopilen datos para respaldar o refutar las afirmaciones relacionadas con este fenómeno. En Omaha hay una leyenda de una escalera de piedra en un parque local que supuestamente nadie puede contar las escaleras hacia arriba y hacia abajo y obtener la misma cantidad de escalones hacia arriba que hacia abajo. Entonces se requiere que los estudiantes cuenten las escaleras ellos mismos, identifiquen si obtuvieron o no los mismos conteos y evalúen por qué no pudieron haber contado el mismo número hacia arriba que hacia abajo. Además, los estudiantes escuchan y escriben evaluaciones de varios podcasts basados en la ciencia que frecuentemente discuten temas pseudocientíficos y paranormales desde una perspectiva científica. A ver, ¿por dónde vamos ahora? Aquí. Hay algunos académicos que expresan su preocupación por la afirmación de que la ciencia, a veces llamada ciencia occidental o el relato estándar, es el único método para obtener conocimiento confiable y que se está aplicando más allá del alcance de la ciencia. Hack 2007. Además, a veces se tilda la ciencia de elitista con exclusión de otras visiones del mundo, sobre todo el conocimiento ecológico tradicional, y lo llaman aquí TEC, el conocimiento ecológico tradicional de los pueblos indígenas. A esta sobreextensión de la ciencia se le ha dado el nombre de cientificismo,
y preocupa especialmente a los filósofos de la ciencia con respecto a la educación científica. Gasparatú, en 2007, proporciona una excelente discusión sobre cómo inculcar la gran importancia de la ciencia que se me ha ahora. Gasparatú en 2017 proporciona una excelente discusión sobre cómo inculcar la gran importancia de la ciencia en los estudiantes y enseñarles cómo obtener y usar información científica sin glorificar la ciencia en el ámbito del cientificismo. Debo señalar que en el curso, en este estudio, tiene objetivos de aprendizaje que son muy similares a lo que sugiere Gasparatú, específicamente presentando hipótesis alternativas y buscando datos para encontrar la hipótesis más sustentada. Coburn y Loving, en 2001, afirman que en el ámbito educativo la ciencia es frecuentemente tratada de una forma que menoscaba otras formas de conocimiento como TEC. TEC ya hemos dicho que es el conocimiento ecológico tradicional de los pueblos indígenas. Y el autor dice, aunque estoy de acuerdo en que la ciencia es fundamentalmente diferente de otras formas de conocimiento, esto no debería disminuir el valor de otras formas de conocimiento. Sin embargo, la ciencia ha demostrado repetidamente que funciona y funciona bien, y por lo tanto es muy valiosa para el futuro de la humanidad a medida que intentamos resolver problemas complejos basados en la ciencia. Es la confiabilidad de la ciencia al proporcionar resultados junto con la reducción o eliminación del sesgo humano lo que se cita con frecuencia como la razón principal por la que la ciencia es fundamentalmente diferente de cualquier otra forma de conocimiento. Esto es muy importante. Es la confiabilidad de la ciencia al proporcionar resultados junto con la reducción o eliminación del sesgo humano. El sesgo humano es tremendo a la hora de no darnos solución a los temas. Nos pensamos que hemos llegado a una solución y resulta que lo que estamos es sesgados. Y por eso el método científico busca siempre con tanto ahínco quitar de en medio cualquier tipo de sesgo. Vamos por aquí. Tengo que mover esto. Con respecto, ahora vamos por con respecto. Esto ya lo hemos visto. Método. Vamos para abajo. La tabla. Aquí estamos. Con respecto al conocimiento tradicional, vale. Con respecto al conocimiento ecológico tradicional, los científicos a menudo lo reclasifican como etnociencia en lugar de incorporarlo bajo el paraguas de la ciencia. Sin embargo, esta clasificación separada probablemente esté justificada. Los pueblos indígenas, incluidas las culturas occidentales históricas, todos han explorado el mundo a través de la observación con ensayo y error. Este proceso ha llevado a muchos casos en los que estas culturas han descubierto algo que realmente funciona, por ejemplo, masticar corteza de sauce para aliviar el dolor. Sin embargo, también ha llevado a muchos casos en los que la misma cultura cree que algo funciona cuando de hecho no es así. La diferencia entonces entre TEC a través de la prueba de error y la ciencia y la razón de una clasificación separada es que el conocimiento indígena casi nunca incorpora controles para el sesgo humano. Esto lo tenemos que poner
en subrayado. El conocimiento indígena casi nunca incorpora controles para el sesgo humano y la percepción errónea que sabemos que ocurre. Por ejemplo, el efecto placebo. Además, el conocimiento indígena, nuevamente incluidas las culturas occidentales, a menudo está vinculado a sistemas de creencias que se encuentran fuera de las leyes naturales utilizadas por la ciencia. Corbin y Loving en 2001. Sin embargo, el conocimiento tradicional ciertamente puede incorporarse al proceso científico si ese conocimiento se utiliza para enmarcar hipótesis y luego se realizan experimentos controlados. Vamos a subir. Cover y Loving, que en 2001 también advirtieron que la ciencia se promociona con frecuencia como un proceso únicamente beneficioso que hace avanzar a la humanidad, cuando también ha tenido efectos negativos como la contaminación industrial, guerras más eficientes, etc. Sería prudente presentar la ciencia como un método para obtener conocimientos fiables y recordar que el conocimiento, como cualquier herramienta, puede utilizarse en beneficio o en detrimento de la humanidad. De hecho, en este curso hay varios ejemplos de casos en los que la ciencia se ha equivocado o ha sido mal utilizada por razones repugnantes. Por ejemplo, a los estudiantes se les enseña sobre el desarrollo de la talidomida como un medicamento contra las náuseas durante el embarazo y cómo la falta de pruebas de drogas provocó un brote de defectos en nacimientos de los niños. Además, el curso discute los malos usos históricos de la ciencia que se basan en el racismo, como el darwinismo social, y cómo es la apertura del método científico lo que elimina estos problemas. Vamos. Finalmente, algunos académicos ven la ciencia como una cosmovisión en sí misma con su propio conjunto de presunciones y valores, mientras que otros consideran que la ciencia es, en gran medida, independiente de las visiones del mundo. Aquí tenemos dos visiones. Por un lado tenemos los que ven a la ciencia como una cosmovisión en sí misma con su propio conjunto de presunciones y valores, y esto lo mostraron Aikenhat en 1996, Hasson y Lidan en 2010, y otros que consideran que la ciencia es en gran medida independiente de las visiones del mundo, como Gouch 2009 y Lassey 2009. Estoy subrayándome en mi texto porque esto lo considero importante. Y lo pongo con colores diferentes porque son visiones diferentes. Vale, muy bien. Es importante que los educadores fomenten el interés científico en los estudiantes de diferentes orígenes y los educadores deben presentar ejemplos de científicos con diferentes visiones del mundo. El curso de este estudio intenta incluir una visión más multicultural de la ciencia que incluye grupos de científicos subrepresentados, por ejemplo, el científico islámico Ibn al-Haytham al-Hassen, y mujeres como Frances Oldman Kelsey. Es importante incluir una visión tan amplia de lo que es la ciencia porque los estudiantes cuyas visiones del mundo entran en conflicto con los principios de la ciencia pueden evitar la ciencia como un tema de interés o una carrera profesional potencial. Esto es muy, muy importante. Bien, vamos a las variables que se miden. Variables de medida. A excepción de la recopilación de datos demográficos de los estudiantes,
Se les dio una serie de 4 pruebas psicológicas a los estudiantes el primer día del curso, antes de que se dijera algo sobre los objetivos o el contenido de la clase. Estas pruebas psicológicas incluían el locus no relacionados como pertenecientes directamente a ellos mismos, y una escala de absorción de Tellengen y Atkinson 1974 que incluye 3 submedidas. La absorción, que es la atención completa a un sujeto, objeto, ya sea real o fantástico. Estabilidad, capacidad para alterar los impulsos en función de la situación. E introversión, resistencia al impulso, expresión. Cada una de estas pruebas se ha relacionado con creencias paranormales y o pseudocientíficas. Vale. Vamos a subir para arriba, que nos van a describir de qué constan estas pruebas. La prueba de locus de control consistió en 29 preguntas de elección forzada bidireccionales. Esto es muy importante. Lo estoy marcando en mi... 6 de las preguntas eran preguntas de relleno no contadas. Cada elección reflejaba una propensión al control interno o externo en una situación. Los encuestados eligieron la respuesta que mejor se ajustaba a su visión del mundo para la situación presentada. Las puntuaciones del locus de control variaron de 0, control interno, a 23, control externo. Las personas con puntuaciones bajas, control interno, tendían a creer que sus decisiones son la base de muchas de las consecuencias de su vida, mientras que las personas con puntuaciones altas, control externo, creían que los acontecimientos de su vida son en gran parte consecuencia de la suerte, la aleatoriedad o el destino. La prueba de ideación mágica es una medida de cuán dispuesto está un individuo a asignar causalidad a un evento o serie de eventos que no pueden tener una relación causal dadas las reglas conocidas de lógica y razonamiento. Eggblad y Chapman, 1983. Los ejemplos de la ideación mágica incluyen... Estoy marcándome... los ejemplos de ideación mágica incluyen precognición psíquica, percepción extrasensorial, astrología, amuletos de la suerte y maldiciones, supersticiones y guía espiritual. La prueba consistió en 30 preguntas de verdadero o falso relacionadas con situaciones hipotéticas con potencial de causalidad mágica, con un punto otorgado por cada respuesta correcta, es decir, elección de ideación mágica. 7 de las preguntas se invirtieron en su puntuación, establecidas como respuestas falsas para garantizar que los encuestados procesaran adecuadamente la prueba. Los encuestados con una puntuación baja, 0,3, se consideran escépticos. Voy a marcarlo. Los individuos que tenían puntuación de 4,15 se consideraban normales, mezcla de cierto escepticismo e ideación mágica. Antes nos daban 2 tipos, ahora nos dan 3 tipos. Antes era locus de control interno, locus de control externo y ya está. Ahora tenemos puntuaciones bajas, medias y puntuación alta, que nos dice que los encuestados con una puntuación de más de 15 se consideran crédulos.
Bien. A ver, vamos por aquí. Ya vamos por el pensamiento referencial. El pensamiento referencial ocurre cuando un individuo cree que un evento aleatorio está específicamente relacionado con él. Es decir, los extraños que hablan entre ellos son percibidos por un individuo como hablando de él, ella. Esta prueba se diseñó para medir tanto el pensamiento referencial simple, aquí tenemos dos mediciones, las personas notan específicamente al individuo y podrían criticarlo, como el pensamiento referencial culpable. El individuo cree que se le culpa por eventos no conectados o atributos personales. Vamos a ponerlo porque tenemos dos tipos de medidas. Pensamiento referencial simple y pensamiento referencial culpable. El individuo cree que se le culpa por eventos no conectados o atributos personales. Leisenweger et al. 1997. La prueba consistió en 34 preguntas de verdadero o falso relacionadas con varias situaciones hipotéticas en las que el encuestado podía interpretar un evento aleatorio como algo que le concierne personalmente. Por ejemplo, si se observa que alguien se ríe, se percibe que se ríe del individuo. Se otorgaron puntos por responder una respuesta en la dirección del pensamiento referencial y se incluyeron preguntas neutrales entre las respuestas puntuadas. Los individuos con una puntuación alta en esta prueba se asociarían con una mayor personalización de eventos aleatorios, es decir, encontrar significado en patrones sin sentido. La escala de absorción de Tellinger se desarrolló originalmente para identificar a las personas propensas a la hipnosis. Sin embargo, las mediciones ya sabemos que en el tema de la hipnosis hay un cierto grado de sugestión, ¿no? Sin embargo, las mediciones de la prueba absorción, estabilidad e introversión se han asociado con la creencia en sujetos paranormales. McNally et al. 2004, Meyerburg et al. 2009. Esta prueba constaba de 15 afirmaciones con las que los encuestados estaban de acuerdo o en desacuerdo. 1 totalmente en desacuerdo a 5 totalmente de acuerdo. Debido a la importancia de la absorción en las creencias paranormales, se incluyeron 10 de las preguntas que midieron la absorción, 2 midieron la estabilidad, 2 la introversión y una pregunta neutral. La escala de absorción midió tanto la realidad, inmersión total en películas, libros, naturaleza, etc., como la absorción de fantasía, inmersión completa en soñar despierto, juegos de rol, narración de historias. Las puntuaciones más altas indicaron una propensión de los individuos a perderse en el caso de que hubiera captado toda su atención. Como afirman Tellinger y Atkinson, 1974, el evento que ha atraído la atención total se amplifica en la mente del individuo y puede llevar a la sensación de que el evento fue de alguna manera diferente de la realidad normal. Esto es especialmente cierto si la absorción se centra en un evento imaginario, lo que puede dar cierta credibilidad al evento imaginario o el evento imaginado.
La estabilidad y la introversión son procesos que pueden contrarrestar la absorción y representan el potencial para mantener a los individuos enfocados en la realidad, incluso si son propensos a una alta absorción. Por lo tanto, puntuaciones altas en estabilidad o introversión pueden indicar una menor creencia paranormal en un individuo. Para medir el cambio en las creencias paranormales, los estudiantes recibieron una versión modificada de Tobacic 2004, escala de creencias paranormales, una vez durante la primera sesión de la clase, antes de que se presente cualquier otra información, y nuevamente el último día de clase. La escala de creencias paranormales constaba de 36 preguntas agrupadas en 9 subcategorías. 4 preguntas en cada subcategoría de creencias paranormales. Las subcategorías fueron las siguientes: religión, religión convencional, psíquica, ESP, experiencia extrasensorial, brujería, como el lanzamiento de hechizos, maldiciones, superstición, buena, mala suerte, espiritualismo, estados alterados, comunicarse con muertos, monstruos, Bigfoot, monstruo del lago Ness, precognición, predecir el futuro y extraterrestres. Además, se agregó una nueva subcategoría como medicina alternativa a la encuesta de creencias paranormales de Tobacic 2004, para dar cuenta de la prominencia reciente de la desintoxicación corporal que se ha vuelto popular entre el público en general. Un momento. Estoy aquí. Aunque las creencias centradas en las principales religiones, cristianismo, islam, budismo, hinduismo, no se incluyeron en el curso de ciencia y pensamiento crítico, esta categoría se incluyó para identificar si tomar un curso de pensamiento crítico afectaría las creencias religiosas. Se agregó una nueva subcategoría, medicina alternativa, a la encuesta de creencias paranormales de Tobacic 2004, para dar cuenta de la prominencia reciente en la desintoxicación corporal que se ha vuelto popular entre el público en general. Esta nueva subcategoría de desintoxicación se refiere a la idea prominente basada en creencias de que la vida moderna de alguna manera llena nuestros cuerpos de toxinas indefinidas y que la limpieza periódica de esas toxinas a través de métodos no probados como ventosas o baños de pies son necesarios para una vida holística y saludable. Esta nueva subcategoría no debe confundirse con los seres humanos que están expuestos a la contaminación industrial y que en realidad llevan una carga corporal de contaminantes medibles. Bien, el análisis de los datos. Se han validado las respuestas de psicología, locus de control, ideación mágica, pensamiento referencial, escala de absorción Tellengen y la escala de creencias paranormales de Tobacic. Sin embargo, debido a que se agregó una nueva sección de preguntas sobre la desintoxicación a la escala de creencias paranormales, la confiabilidad de la escala de creencias tuvo que medirse utilizando el alfa de Cronbach, Lobato et al. 2014. Se probó la confiabilidad general de toda la prueba de creencias paranormales, así como la confiabilidad de cada subcategoría de preguntas. Las correlaciones entre creencias en subcategorías paranormales se probaron utilizando la correlación de momento del producto de Pearson. El porcentaje de apoyo a las subcategorías de creencias se calculó como el número de respuestas de acuerdo, puntuación de 4 o 5, con el tema dividido por el número total de respuestas.
Las estadísticas de antecedentes de los estudiantes, religión, promedio de calificaciones, cursos de ciencias, se calcularon y resumieron como valores porcentuales. El análisis de componentes principales, PCA, se utilizó para proporcionar estadísticas descriptivas para las pruebas psicológicas previas al curso y la religión del estudiante, siendo cada prueba psicológica un factor potencial en el análisis estadístico. De manera similar, PCA se utilizó para describir la religión de los estudiantes y su creencia previa al curso en cada subcategoría paranormal. PCA el análisis de componentes principales es un procedimiento estadístico que puede resumir relaciones complejas y presentarlas en una representación gráfica que es visualmente más comprensible que los resultados textuales. Las creencias previas al curso en sujetos paranormales y pseudocientíficos, general y subcategoría, se analizaron utilizando ANOVA con género y religión como factores principales. Además, las creencias previas al curso se analizaron utilizando ANOVA con el género y la asistencia a la Iglesia como factores. Por último, se utilizó una regresión múltiple utilizando los puntajes de las pruebas de género y religión y psicológicos como posibles factores para determinar la relación entre estos factores y las subcategorías de creencias individuales. Los factores significativamente importantes dentro de la regresión múltiple se informan con valores beta estandarizados que representan la fuerza con la que el factor predice la creencia, rango que va de -1 a 1. Por tanto, un beta de 0,31 indicaría una correlación positiva entre las dos variables. Correlación positiva. Vale. Para determinar si tomar un curso de pensamiento crítico tuvo algún efecto en la creencia del estudiante en materias paranormales y pseudocientíficas, se compararon las puntuaciones de la encuesta en creencias antes y después del curso. Se realizaron dos análisis separados sobre el cambio en las puntuaciones de creencias. Cambio en la creencia total en todas las subcategorías de creencias. Cambio en la creencia total de todas las subcategorías combinadas y cambio en la creencia dentro de cada subcategoría de creencias. Esto es importante. Ambos análisis utilizaron ANOVA con género y religión como factores y se identificaron diferencias significativas específicas utilizando las medias de mínimos cuadrados. Finalmente, la relación entre el porcentaje de conferencias a las que asistieron los estudiantes, porcentaje de asistencia, y el cambio en las creencias paranormales y pseudocientíficas generales se analizó mediante la regresión lineal. Para reducir los efectos de múltiples falsos positivos en los resultados de la prueba T, se utilizó el ajuste de Bonferroni para comparaciones múltiples cuando fue aplicable. A menos que se indique lo contrario, todos los datos se informan con medidas más menos error estándar y todas las diferencias se consideraron significativas si el nivel alfa igual 0,05. Este estudio se realizó bajo los auspicios de la Junta de Revisión Institucional. Bien, pues aquí tenemos los resultados. Vamos a ver si el perrito que tengo aquí me deja continuar, porque lo tengo aquí que me quiere decir cosas. Y ahora tengo otro aquí. A ver si se puede ver. Miren, dos. Así que les ha dado ahora por venir a saludarme. Y tengo el otro por detrás, ¿lo ven? Están Yesod, Anubis y Bardo, los tres.
Y se ve, Anubis se ve por ahí al final. Ya está, Bardo, baja, baja. Baja, baja. Resultados. Aquí han salido, en el análisis de datos hay un montón de fórmulas que justo las estoy dando con psicometría. Entonces, lo que quiero hacer para el próximo vídeo es, a partir de análisis de datos y los resultados, mostrar qué tipo de fórmulas se han utilizado. Los resultados, la demografía de los estudiantes. Los estudiantes fueron 304, que consistieron en el 52,7% mujeres y 47% hombres. La mayoría de los estudiantes obtuvieron un promedio de calificaciones entre 3 y 3,49. Los estudiantes tomaron más clases de ciencias en la escuela secundaria. El 75% tuvo de 3 a 5 clases. En comparación con su experiencia universitaria, el 49,4% tuvo de 1 a 2 clases. Sin embargo, es posible que muchos estudiantes de este estudio recién hayan comenzado su carrera universitaria y aún no hayan tomado sus cursos de ciencia. Los estudiantes se declararon cristianos en un 37,5%, católicos 25,8%, agnósticos 14,1% o ateos 10,2%. El resto de las categorías religiosas: judía 0,3%, budista 0,6%, musulmana 0,9%, mormona 0,3% e hindú 0,3%. Eran individualmente demasiado pequeñas para ser estadísticamente independientes y por lo tanto se agruparon como otro. La mayoría de los estudiantes asistieron a los servicios religiosos en días festivos, algunas veces al año, mientras que solo el 14% asistieron a los servicios religiosos semanalmente o varias veces a la semana. Bien, lo voy a dejar aquí porque así me voy a preparar todo lo que estaba diciendo sobre las ecuaciones matemáticas que se utilizaron para el análisis de datos. Como ven, como se ve, es un artículo muy interesante. Y en estos momentos de incertidumbre por el tema de la pandemia, todavía más necesario que nunca, necesitamos del pensamiento crítico. Bueno, hasta luego. Nos vemos aquí, espero que unas horas. Chao. ¿Pero qué coño ha pasado? ¿Qué?